Tenemos, sobre todo, la cantidad de climas que nos permite tener experimentos en los cuales cuando nosotros algún día propusimos un diplomado de techos verdes, el 50% eran extranjeros y de zonas donde normalmente los techos verdes son algo normal. Siendo que en México está muy padre y yo ecólogo, está padre, suena bien, pero no tendría por qué estudiarlo porque no es natural, está en una urbe. Y eso es algo que para nosotros es bastante lamentable. La infraestructura educativa entonces como tal, en el sentido de la infraestructura verde, creemos que es una solución en la cual tenemos que sumarnos, pero que va antes de poder implementar cualquier una de las otras acciones. ¿Por qué? Porque entonces podemos entender que hay una planeación, que hay un proceso, que hay una herramienta de medición, evaluación y comprobación de resultados. Cuando yo pongo un sistema de captación pluvial, tengo que saber si va a ser viable o no va a ser viable, en el sentido económico, en el sentido de beneficio social y en el sentido de post-instalación, de quién lo va a manejar. Poner un huerto urbano, como uno de los ejemplos más claros, es una dinámica que se empezó a dar en la cual volvemos al esquema de mercadotecnia. 1 metro cuadrado puede alimentarte, eso no es real. ¿En qué zona? Quizás una tropical, pero vete a Tijuana y 1 metro cuadrado no se te va a dar un montón de cosas por la salinidad de un suelo, pero no diferenció qué suelo y qué sustrato. Entonces, tantos términos que nosotros fuimos encontrando en el manejo de lenguajes, donde para uno una ciudad periférica es para otro una ciudad rural y otra es una ciudad, etcétera, 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 nos empieza a nosotros a meter en un punto en el que tuvimos que estructurar este mecanismo educativo que pueda ser multidisciplinario, que pudiera ser integral y que pudiera tener multidimensiones. Lo que nos ha costado mucho trabajo dentro de la labor de difusión, dentro de estos 13 años que tenemos, es que cuando nosotros ponemos un promocional, por ejemplo, en el que decimos, hagamos infraestructura verde y enseñémosla mediante un diplomado, las personas tienen una idea de qué trata, pero no logran concebir toda la magnitud de lo que les estoy platicando y normalmente es como, suena bien, pero a mí como abogado, ¿en qué me sirve? Cuando tenemos una ley de huertos urbanos en Ciudad de México que nadie conoce y que un abogado no conoce y que si yo tomo un camellón y pongo mi huerto estoy dentro de lo que la ley me permite, pero me hacen quitarlo y no hay abogado que pueda defenderme porque no conoce esa ley. ¿Y en derecho ambiental lo ven? Casualmente no. De todos los que he conocido que se dedican a eso no conocen la ley de huertos urbanos, no conocen una norma de naturación urbana, no la implementan. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos en derecho ambiental? ¿Qué es lo que aprendemos en ecología si no podemos hablar con un ecólogo y que me explique cómo funciona el entorno en el que vivo en este ecosistema urbano? ¿Por qué hablo con un bioarquitecto si el arquitecto no me puede poner más que jardines que van a morir porque en el fondo no entiende cómo funciona un sistema de riego? Y así me puedo seguir con un psicólogo en el que me diga, sí, el contacto con la planta es importante, pero no me puede explicar qué es biofilia, ni me puedo hablar de la interacción, ni de algunas otras cosas. Finalizando este tema, prácticamente lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que esta infraestructura educativa es la base que le permitiría a muchas personas como ustedes, con áreas diferentes, con especialidades importantes, poder seguir con lo que nosotros hemos hecho y después de 13 años nosotros hemos visto resultados con muchos adultos, con muchos estudiantes, personas que incluso desde el emprendimiento han cambiado la idea de tener un huerto solamente por un autoconsumo para verlo como una opción en pandemia de ingresos. ¿Por qué? Porque casualmente fue lo único que no paró. Cambiar de esa mezcla de todos los cultivos a un monocultivo que le permita tener un esquema sostenible en el cual le venda fresas o le venda lechugas a los vecinos y puedan darle trabajo a la persona adulto mayor que ya no puede desplazarse de esa vivienda. Ese capital social combinado con la tecnología, con una estructura que vaya enfocado a yo requiero un recurso humano o económico para después tener un beneficio social y que eso vaya ligado a los parámetros de ecología, eso es lo que yo entiendo como infraestructura verde. Todo lo demás simplemente son acciones que el gobierno puede o no decidir hacer, pero que dentro de su implementación pueden terminar no siendo perdurables a largo plazo. ¿Por qué? Por la falta del recurso económico y por la falta del recurso de capital social educado para poder dar continuidad. No existe un sentido de propiedad. Y al no existir un sentido de propiedad, las personas obviamente no saben qué hacer y lo van a relacionar con lo más cercano que tienen, jardín, planta, comida, huerto, cuando no funciona así.
Dentro del esquema de emprendimiento, que también es algo que dijimos continuamente, nos hemos dado cuenta y tenemos números de esta parte, donde personas cambian definitivamente su forma de vida cuando empiezan a manejar la infraestructura verde dentro de sus hábitos de vida. Desde la separación, como les menciono, de basura, desde el manejo de la planta que tienen, ya no veo una planta como planta oxígeno, para mí ya es un integrante de la familia, para mí ya es algo que me da otro tipo de recurso, a mí o a mi adulto mayor o a mi niño. Empiezan a cambiar completamente las dinámicas de no vivo en una casa, yo tengo derecho a tener un hábitat, una vivienda, a vivir en arquitectura. Y la arquitectura no es que sea bonita, es que cumpla mis necesidades. Pero si yo no entiendo mis necesidades, solamente ocupo una caja para llegar, pernoctar, irme a trabajar, regresar, pernoctar y lo mismo. Pandemia hizo que eso cambiara, ¿por qué? Porque nos encerraron y tuvimos que empezar a modificar completamente esa estructura arquitectónica. La infraestructura verde a microescala es algo que no se está viendo incluso por los que la ejercen actualmente a nivel macro. Y es algo que para nosotros sigue siendo como el bastión y sigue siendo como la bandera de la solución para poder hacer varias cosas. En un país donde el 80% de la construcción de ciudades es autoconstrucción, es llevar entonces a los ciudadanos este conocimiento y que va a ser transmitido por especialistas como ustedes que lo podrán hacer en diferentes áreas, en la que le demos un enfoque necesario para que la gente pueda tomar acción. Por eso es que nuevamente, y cierro ese punto, no podemos seguir apostando a la conciencia cuando tenemos suficiente ciencia para que las personas puedan hacerla y materializarla y hacerla realidad. Gracias. Muchas gracias, panelistas. En este momento abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien desea hacerlas, están abiertos a ellas. Pero es por varias razones. La primera es que el excremento de los animales genera metano. El metano es uno de los gases principales de efecto invernadero. Entonces, imaginemos cuántas cabezas de ganado hay en cierta ciudad. Son muchísimas. Entonces, también la concentración de esos gases sí se puede utilizar, pero lamentablemente no las utilizamos, entonces se van a la atmósfera y tienen aportación a ese calentamiento. Esa es la primera, los gases. Además, todo lo que cuesta el ciclo de vida del animal, el agua, toda la pastura, también hay compactación de suelo, entonces son varios factores que ya todos sumados sí es un gran impacto. Y en realidad el humano no necesitamos tanta carne. Hay gente que come en la mañana, en la tarde, en la noche, diario. Entonces, antes se utilizaba que comían carne una vez a la semana nada más, cuando había fiesta, por ejemplo, o los domingos que eran familiares, y todo estaba perfecto, no había déficit. Y lo fuimos incrementando, y ahora también tenemos problemas de salud, con la presión, gota, etcétera. Entonces realmente no necesitamos tal cantidad de carne. Podemos hacer una mezcla que vegetales, se está hablando mucho de insectos, porque los insectos tienen alta cantidad de proteína y aparte
ecológicamente es menos costoso producirlos, es utilizar menos recursos. Sinceramente, creo que mi sueño lo vivo todos los días. O sea, ya llega un punto en el que te puedo decir que a mi edad llegó un momento en el que me di cuenta que es tanto el conocimiento que hay que difundir, y me he encontrado gente que te empieza a sumar a sus propios proyectos, que ya no puedes despertar. O sea, vives literalmente soñando y viendo resultados positivos. Pero lamentablemente esos resultados positivos a veces no es posible llegar a comunicarlos tan fácilmente. Actualmente es mejor con las redes sociales, se ha maximizado mucho. Pero en algún momento, cuando recién empezamos, por ejemplo, para nosotros acercarnos a una universidad era: ¿me quieres vender algo? Tú creaste un proyecto, pero lo que quieres es venderme tu producto. No era esta parte de necesito hacer un convenio contigo. ¿Por qué? Porque hay puntos en el que no puedo llegar. Yo no puedo ni tengo la preparación académica para hablar de una cuestión que sea normativa, por ejemplo, ¿no? Costó mucho trabajo en algún punto decir, ¿cómo diseñar un curso? Pues no lo sé. Y entonces esa parte no me la enseñan en arquitectura. Hay que irte a ver cómo se elabora y certificarte como evaluador y creador de cursos para poder hacer, por ejemplo, algunas cosas. Entonces, en el camino, la parte que queda como de soñar también acá es como esta alianza que se está haciendo como con esta universidad, en la cual son áreas en las que dices, ¿qué tiene que ver la parte ecológica y la parte arquitectónica en un convenio directamente con ciencias políticas o derecho? Y precisamente ese es el punto, que nos hemos ido dando cuenta que si no existe la norma, no se puede aplicar aunque el conocimiento sea bueno. Entonces necesitamos a alguien que se especialice en eso, que empiece como a tener este interés de decir, bueno, a ver, yo sí tomo esto que tú traes, lo pongo dentro del área que a mí me toca, lo desarrollo y lo hago mío. Y realmente tenga ese proyecto, porque otra cosa que se da mucho acá es que en el grupo, muchos de los integrantes que tenemos, todos tienen una actividad laboral aparte. O sea, no somos una estructura que lleguen a las 8 de la mañana a trabajar, terminen a las 6 y se vayan. Todos tienen sus trabajos. En el fondo nos juntamos para proyectos específicos y sobre esos proyectos específicos empezamos a hacer este tipo de trabajo, y a veces hay recursos y a veces no hay recursos. O sea, la empresa no vive realmente de esta parte educativa. Pero sí hay un punto en el cual nos damos cuenta que no tenemos desventaja, ni tenemos por qué tenerla genéticamente con un alemán ni un japonés en cuestiones de innovación. Y en ese punto ha sido como un, bueno, pues entonces tenemos que empezar a exponerlo, sacarlo y meterlo. Y eso es como que parte de lo que tenemos. Dentro de los alimentos, igual agregando un poquito lo que decía la doctora, lamentablemente muchas cosas también van a responder a ese punto en el que el eucalipto es malo, la carne es mala, pero al rato resulta que es buena, y la leche es mala, pero al rato es buena. Volvemos a este esquema económico. No sé si alguien sepa aquí realmente nuestra canasta básica de alimentación, cuántas hortalizas son las que estamos como que dentro del consumo. ¿Alguien sabe realmente una lista de 30 vegetales, 20 vegetales? Normalmente son 30 los que se comercializan industrialmente, y de carne igual, tenemos pescado, pollo, carne, etcétera. ¿Por qué el resto no se hace? Porque no hay una industria que lo esté manejando. Y de algún momento sí llega a pasar. Si yo digo que el pollo tiene cierta gripa, pues ahora consumes más carne de res y ya no consumes carne de pollo. Es esta parte en la cual sí juegan mucho con este esquema en el que no sabemos si realmente lo que estamos comiendo me hace daño o no. Pero como también un doctor me decía, es que si tú pones a un niño en un buffet y le das a elegir lo que quiere comer de comida, él sabe balancear su alimentación a esa edad. No va a consumir más de lo que no necesita consumir. Pero como tú no lo creas así, no, si hasta que no te pares de la mesa, las que no comas no te paras, entonces desde ahí nos empiezan a fomentar un hábito de consumo de lo que creen que necesitan y no de lo que la dieta del niño necesitaba, porque la dieta es general. No sé aquí cuántos de ustedes van con un nutriólogo, cuántos tienen un asesor deportivo personalizado. Entonces, el estandarizar ciertas cosas nos hace a veces consumir más de lo que necesitamos, en las cuales por porciones en un restaurante de una hamburguesa para una mujer de 50 kilos, 1,50 es la misma que para una persona de 1,80 con 30 kilos más. Y es precisamente en lo cual lo que buscamos es que el conocimiento te ayude a tú despertarte todos los días y entender que tienes que comprender cómo funciona tu mecanismo y que si realmente eres sostenible o no. Y eso va a tener un impacto obviamente en el resto de las cosas, y con quien convivas y con quien estés. Ya no pensar como que alguien tiene que educarme, o bueno, pues de algo me voy a morir, que es una frase muy común que llegas a encontrarte.
En general, de entrada vamos a eliminar la palabra mantenimiento porque eso implica un costo. Para nosotros nos gusta más utilizar manejo. ¿Qué quiere decir? Yo pongo un invernadero de jitomate y a lo mejor se lleva muchísima agua. Pero, ¿por qué si se lleva muchísima agua lo pongo? Porque dentro de mi evaluación financiera yo sé que es rentable ponerlo. O sea, a pesar de todo lo que consumo va a haber un capital de excedente que es un beneficio en el caso económico. En el caso de las infraestructuras, entonces, efectivamente, si hablamos del agua que se capta en un techo, en una ciudad, no puedo estandarizarlo. Necesito saber el área del techo y para qué lo quiero usar. En el tema específico de la infraestructura verde, el objetivo no es que tenga un uso humano, sino que esa agua pueda canalizarse a una cuenca, donde en esa cuenca, si recibía tantos mililitros o milímetros de lluvia al año, reciba mayor cantidad y la vegetación pueda desarrollarse por sí sola, sin dependencia mía. Ese es el aprovechamiento que se busca ahí. O sea, el poder crear como este esquema en el cual rompo lo gris, que en este caso es la banqueta, y permito una infiltración. Lo que se infiltre va a ser positivo. Lo cual nos lleva a un punto en que si no existe infraestructura gris, no puede existir infraestructura verde. Porque en el caso del agua tiene tres dinámicas, que prácticamente es la captación, o sea, el área, la conducción, que es lo que me permite llevarla al punto que yo quiero llegar, que puede ser, por ejemplo, en este caso el pavimento, hago que todo escurra hacia allá y mi coladera va al final. Y la infiltración. Son los tres principios básicos de la infraestructura verde en manejo de agua. Y eso tiene que ser estudiado, así como si yo te dijera, oye, vamos a hacer un proyecto, una vivienda para ese terreno. Sentarte y hacer proyecto por proyecto. Personalizado, definitivamente sí. Y creo que tenemos suficientes ingenieros arquitectos que podrían hacerlo. El problema es que no tienen las herramientas para hacerlo. No tienen el conocimiento para hacerlo. Y no, el mercado no les pide que lo sepan hacer. Entonces se van a costos, prefieren hacer un diseño de Revit, prefieren hacer otro tipo de cosas que el mercado está pidiendo. La infraestructura verde entonces podríamos decir que no tiene una demanda en el mercado. Podría tenerla, sí, si el cliente me dice, yo aquí quiero tener un techo verde, un muro y un pozo de filtración y un biodigestor. Yo como técnico tendría que investigar cómo hacerlo para poder hacerlo, pero mientras tú no me lo pidas, yo no lo hago. Por eso es que llevar esto al ciudadano es importante, porque él no es el especialista, pero sí tiene que saber qué es lo que quiere y tener una idea de para qué lo quiere y cómo va a rentabilizar ese mantenimiento que mencionas tú. ¿Cómo lo voy a hacer que sea sostenible? Si no, no funciona. El tema va mucho más con el tipo de hábitat que no logramos muchas veces entender. ¿A qué me refiero? A que en cuestión de costos, el costo más alto que yo he encontrado en estos temas es literalmente el no tener el conocimiento. ¿Por qué? Porque precisamente el avance en los 70 de los techos verdes en Alemania fue por autoconstrucción, sin un recurso que alguien llegara y te lo pusiera, pero sí existían tiendas como Home Depot donde yo iba y compraba módulos, los puedo poner en mi techo, los armo y conforme voy teniendo, lo voy metiendo y armo mi techo. Pero eso en México no existe. En el 2010, cuando hay una intervención de parte de Chapingo y Semarnat de vamos a empezar a hacer techos verdes, hablan de todo el mecanismo y todo lo que se iba a hacer, y una señora se para y le dice, oye, ¿y qué hay para la gente como nosotros? Y le dicen, pues es que en algún momento ya va a haber tanta demanda que los materiales bajarán de costo y entonces ya lo vas a poder hacer tú. Pero ¿qué sucede? Ese es un sistema hecho por los alemanes en un sentido que funcionaba bajo ese tipo de economía. ¿Qué hago yo entonces? Ahí es donde entra este punto en el cual cuando nosotros requerimos dar una solución, el mexicano tiene una capacidad de innovación buenísima y si quiere lo va a hacer. ¿Dónde consigue las herramientas? ¿Dónde consigue esta tecnología? Exactamente no es el recurso económico. Es como, bueno, a ver, yo compro un limón. ¿A mí para qué me sirve tener un limón? Un limón es jardinería. Si lo ves así, sí. Pero si lo veo como infraestructura verde, no. En una zona como Hermosillo, donde no me permiten comercializar, o sea, llevar limones de Ciudad de México hasta allá por el control sanitario y otras cosas, yo como dueño de un limón, lo que me interesa a mí sacar son limones o más arbolitos de limón. Si me voy por los limones, no son suficientes para competir con la central de abastos.
Pero en este manejo de infraestructura ese árbol requiere poda, ya es necesario hacerla. Es un recurso cada rama excedente que voy a quitar. Si yo en vez de cortarla, aprendo a trabajarla y produzco un arbolito de cada una de esas ramas, resulta que saqué 50. ¿Cuál es el valor de cada uno de estos? 150, 200 pesos. ¿Cada cuánto? Cada 2 ciclos de poda al año. Eso es dinero. ¿Y quién es quien me lo va a comprar? Todos los que están aquí o el mismo vivero que normalmente tiene que buscar el recurso. Y no aprendemos, no nos enseñan a canalizar el excedente como un recurso financiable, sino córtalo, tíralo y es basura. Hay un punto bien padre en ese punto, por ejemplo, Hermosillo es una ciudad donde se dan promocionales hace muchos años con unas semillitas que se metían y crecían y salía un arbolito. Eran árboles de moringa. Si tú vas a Hermosillo por muchas calles vas a ver muchos árboles de moringa donde la gente ve como basura todas las semillas que están en el piso. Las tira. Y si vas a Ciudad de México te das cuenta que las venden en bolsitas así con 10 semillitas por N cantidad de 30, 40 pesos. ¿Por qué la persona no lo consume siendo que es un alimento superproteico? Porque no sabe cuál es el valor de ese recurso, ni nadie le enseñó a manejarlo. Entonces, aunque uno quisiera irse por todo el país a enseñar dinámicas, resulta que localmente tendríamos que tener a alguien que una asociación civil pudiera hacer, que se dedicara como a trabajar los árboles de moringa como recurso ecosistémico para desarrollo social, no como para un esquema ecológico, porque no entra. Y entonces el costo ¿cuál es? El recurso está, solo hay que transformarlo en dinero o en intercambio de un bien o de un servicio. Entonces ese desconocimiento de estructura es lo que nos cuesta muy caro porque hay que subcontratar a alguien que venga, me lo ponga y posiblemente, como se queda en el caso de los muros verdes, me ponga algo que en el fondo me genere más gastos que beneficios. Pregunta. No sé si ya, son todas. Tenemos un comentario en redes sociales y me gustaría comentarlo por si ustedes gustan opinar sobre él. Eiri Reiniaga nos dice, las universidades públicas no quieren pagar por nada. Si te dicen da un curso, pero ¿y tu preparación? Las horas de tu tiempo que invertiste y pagaste en tu autocapacitación. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Y esto nos pasa muchísimo, y es una realidad, y yo y mi grupo lo hemos vivido. Como profesionistas, cuando hablamos de esta capacitación y de esto, tenemos que tener bien claro dos cosas. ¿Lo estoy haciendo porque quiero comercializar el conocimiento o lo estoy haciendo porque quiero prepararme y yo tener más conocimiento personal? Si lo que quiero y estudié mi maestría, mi doctorado, mis diplomados, porque yo quiero saber, de entrada está pagado todo mi conocimiento con lo que yo sé y como yo lo desarrollo y como yo lo vivo. Si lo que quiero es comercializarlo y dices que en una escuela pública no me lo pagan como tal, te estás yendo quizás al directivo, te estás yendo quizás a ciertos puntos, pero también no has encontrado entonces la estructura para darle un valor o para poder sacar esa comercialización. A nosotros nos pasa mucho que nosotros vamos y decimos, doy una certificación que vale 5,000 pesos, por ejemplo, y los estudiantes no tienen para pagarla en esa universidad. Entramos en un punto en que, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlo colectivo y vamos a hacerlo como una cuestión optativa. ¿Qué quiere decir? Si tenemos 50 niños de primaria, cada papá, ¿cuánto tendría que pagar para cubrir mis honorarios? Realmente es muy poco lo que tendrían que pagar. Sí hay, y es optativo. Ya no hablo con el directivo, hablo con el vocal, con el que dirige ahí a los papás, hago mi propia convocatoria, pero no queremos y o sea, buscamos que alguien nos pague un salario por lo que sabemos. Y eso es costoso, porque muchas veces no me van a pagar lo que yo quiera. Pero tú ya escribiste un libro, manejas redes sociales, tan sencillo, y es una realidad. Tienes un canal de YouTube que tenga ciertos seguidores de tu tema y que YouTube te pague por las visualizaciones de tu contenido que tú estás metiendo. Si algunos se meten y buscan, por ejemplo, Matemóvil, en YouTube van a encontrar un profesor que se dedica a enseñar estadística a niveles muy fuertes y que realmente es muy bueno y tiene miles de visualizaciones. Él cobra por cada video que sube. ¿Quién lo paga? El alumno que no puede pasar cierta materia. Entonces, la escuela pública, dices tú, no me lo paga, estoy de acuerdo, pero volvemos a esta parte donde tampoco tengo una educación financiera,
no tengo este primer circulante, no sé darme un valor económico o capitalizarlo. En alguna generación nos enseñaron a prepararnos mucho para conseguir un buen empleo. Y está bien. Pero en nuestro caso, por ejemplo, cuando nosotros creamos un primer prototipo, sacamos un primer taller, era como nadie nos lo va a pagar. ¿Por qué nadie me lo va a pagar? Porque de entrada no tienes ni evidencia, no sabes si funciona, ya lo experimentaste. No. ¿Tienes algún prototipo diseñado? Tampoco. Entonces las escuelas públicas, en mi caso, también han sido muy buenas como para poder hacer este tipo de experimentación. ¿Sabes qué? Consígueme los materiales, lo experimentamos, lo ponemos y a raíz de aquí, este conocimiento lo vendemos a otra entidad educativa o lo vendemos a gobierno, pero requiero evidencias. En el campo de la experimentación, a diferencia de la investigación yo te financio y tú te dedicas como investigador a hacerlo y darme resultados. Pero en el caso de la experimentación personal no funciona así. Nosotros ponemos los recursos para satisfacer nuestras preguntas y puede ser que no funcione. Si no documento el proceso, no puedo comercializar nada. Y hay muchos colegas que tengo que son buenísimos haciendo las cosas, pero no sabemos documentar como arquitectos, no somos investigadores. Y después nos topamos con que todo eso que sabes está aquí, pero no está en un papel que puedas tú darle un valor. Y es algo que en el caso de mi profesión nos enseñó mucho a que vas a tener que entrar a un campo multidisciplinario en el que adquieras ciertos conocimientos. Y a lo mejor dentro de 20 años lo comercializo, pero ahorita mi intención no es comercializar. Mi intención es tener la preparación y poder empezar a ver resultados. Resultados que dentro de la mercadotecnia estaríamos hablando de posicionamiento. El posicionamiento no garantiza un recurso económico, garantiza cierto reconocimiento que puede llegar a convertirse capitalizable o no. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría a esta persona que opina? Eso. Vas a tener que cambiar tu estructura de manejo para no esperar un pago como tal, sino ver otras entidades de valor que te sirvan a largo plazo. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Falta una discusión. Casualmente, y es una invitación a todos, igual en redes, gracias al apoyo de esta universidad, de la cual hemos recibido muchísimo apoyo y mucha fe, para el mes de julio tenemos en puerta el diplomado, o sea, ya habíamos sacado este diplomado de infraestructura verde unos años antes, sin embargo ahora viene con esta otra temática que es el diplomado de infraestructura verde y transformación social, en el cual ya incluimos precisamente muchas dinámicas que pueden ser aplicadas al sector público o otro tipo de sectores como para una obtención de recursos en el caso de las asociaciones civiles. En julio empieza este diplomado, tiene una duración de 145 horas, va a ser virtual, en el cual pues obviamente los invitamos realmente a que participen. Siendo muy honesto para los de línea y los demás, volvemos a este punto, ¿no? A lo mejor sacamos un promo y lo metemos en redes, suena interesante, las personas no saben qué es exactamente y a veces no se inscriben. Pero para nosotros es fundamental porque gracias a este tipo de eventos es lo que nos permite viajar desde Chihuahua a veces hasta acá y decir, ¿sabes qué? Pues puedo seguirle apostando a la investigación. De otra manera no estaríamos hablando de ser sostenibles, la empresa estaría metiendo recursos de otra actividad. Entonces creo que la verdad está bastante accesible, creo que es la introducción a muchos temas, porque después de este que es muy general, tocando algunas cosas muy puntuales, ya viene otra serie de diplomados muy específicos, ya ahora sí como solo manejo de agua, ok, pero ya tenemos los antecedentes para que no termines haciendo manejo de agua, ignorándome todos los demás elementos de infraestructura que pudiste haber incluido con ese tema. Por eso es que esta es como una muy buena portada de ¿qué es lo que puedo hacer con esto? Aprender cómo evaluar si es viable o no, saber cómo se implementa, pero después medir si el resultado se está dando bien o no se está dando bien. En los consecutivos ahora sí aprendo yo técnicamente a implementarlo, pero ya tengo los dos, ¿me es viable? Y cómo lo hago que sea medible. Entonces queda la opción, que eso igual, si tienen por ahí la información, espero que se la puedan hacer pasarlo en la misma universidad, todo el trámite es directamente hecho con la universidad. Bueno,
Queremos dar las gracias a los panelistas por su colaboración y participación en el Congreso Internacional de la Academia Journals Morelia 2022. Y les extendemos el presente reconocimiento a cargo del vicerrector Dante Agatón. Un aplauso, por favor. Pues nada, voy a robar el micrófono, prometo no más de un minuto. No, con toda sinceridad agradecerles a todos su asistencia, agradecerles Rodrigo, Leo, que han recorrido un par de kilómetros, ¿verdad?, para darse una vuelta acá a Nueva España, para presentar toda esta visión que estamos compartiendo ya como universidad. Además vienen con algunos compañeritos, compañeritas fresas, que además estaremos trabajando, están todos invitados, ya no como participantes, pero espero sí verlos cuando menos en toda la dinámica de un pequeño huerto urbano que se trabajará. Más allá de una visión de tener producción en la universidad, estamos en esta buena visión compartida como Verde Placarque Universidad Nueva España, de dar difusión a todo este conocimiento, de dar amplitud también, que se replique, que experimentemos, que trabajemos, que probemos. Entonces, de verdad agradecerles muchísimo que se den este espacio, que visiten Morelia, que además a quienes nos ven en línea, espero verlos el siguiente año. Es una ciudad hermosa, es un lugar bárbaro para estar, aunque el calor está horrible, por eso hay que hacer patria ahora, ¿verdad?, y plantar un árbol, pero plantarlo bien. Ya escucharon al principio que no plantar por plantar un árbol. Y pues nada, agradecerles a todos los que nos están acompañando en línea, a los aquí presentes en la universidad, Rodrigo, Leo también por esta excelente ponencia, por todos estos puntos claves que comienzan a abrir este punto en la conciencia, en los asistentes, en los bachilleres, en los alumnos, en todos los que estamos aquí presentes. Y pues nada, un fuerte aplauso y muchísimas gracias y bienvenidos a Nueva Cuenta Nueva España. A todos los asistentes agradecemos su atención y tiempo y los invitamos a conocer el programa de conferencias que se estarán realizando a lo largo del día de hoy y mañana. Que tengan una excelente tarde.